todo bien, por suerte. Estábamos ahí analizando un poco, también a raíz de todo lo que es el programa de precios cuidados, la situación económica y social de la Argentina en estos primeros días del 2021. Y consultarte, Alexis, qué visión tenés de estos primeros días. Está bien que es poquito como para ya empezar a hacer un balance y demás, pero ¿cuáles son las primeras impresiones de este inicio de año en materia económica? Bueno, te diría que en primer lugar creo que hay una gran incertidumbre porque da la sensación que no se toma real conciencia, y hablo de los gobiernos, y hablo de los Sí. gobiernos cuando hablo del gobierno nacional, provinciales o municipales, en relación al crecimiento enorme que hay de contagios de coronavirus. Y esto hemos visto la implicancia económica que tuvo en el año 2020, y es muy difícil abstraerme de esa cuestión y de esa incertidumbre. Sí. Más allá de esto, que es una proyección y un temor que uno puede tener fundado, más viendo lo que sucede en Europa, que parece que van como algunos capítulos adelante nuestro, no da la sensación que estemos trabajando de una manera inteligente el asunto. Haciendo abstracción de esto, uno de los temas, vos tocaste un tema que tiene que ver con los precios. Sí. Nosotros estamos calculando que va a cerrar la inflación del año 2020 en torno al 35%. Esto es una inflación mucho más baja que el 53% que tuvimos en 2019, pero se dio en un contexto en donde hubo un control de precios importantes en lo que en materia tarifaria y todo lo que son precios regulados. Se trabajó con precios cuidados, precios máximos. Hubo una caída enorme de la demanda que también generó que hubiera menos demanda de productos, y por otro lado, la economía cerrada hizo que muchos precios ni siquiera existieran durante un largo tiempo, con lo cual hay una cuestión excepcional en materia de inflación que hace pensar que el año que viene va a ser, este año, perdón, el año Sí. 2021 va a ser una inflación superior, porque las causas clásicas de la inflación en la Argentina, que son multicausales, siguen vigentes. Entonces choca un poco contra el optimismo que tiene el gobierno, que presupuestariamente dice que la inflación va a ser del 29%. Eso genera una preocupación importante, y después, bueno, es lo que se vislumbra. Ya se empiezan a ver correcciones de precios, se empiezan a ver aumentos de las naftas, no se sabe bien qué va a pasar con los precios regulados, las tarifas, se fue para un lado y después se fue para atrás, se habla de segmentar aumentos, pero en realidad difícilmente se puede repetir la performance, a mi entender, de 2020. Y hablando justamente en esta línea de todo el tema de lo que fue el congelamiento, precios cuidados, demás medidas, ¿qué va a pasar o qué es lo que ves que podría llegar a pasar cuando estos programas o estas medidas de congelamiento de precios en un momento se terminen y se vuelva a liberar, por así decirlo? ¿Cómo va a impactar en la economía nacional, principalmente en los argentinos de a pie, en el del día a día? ¿Se va a ver como un fuerte crecimiento de lo que es pobreza, indigencia y demás? Mira, lamentablemente tenemos un esquema incorporado, un sistema que es muy inflacionario y tiene Ujú. múltiples causas y no han sido atendidas en los últimos 50 años por lo menos. Ujú. Entonces, cualquier tipo de contención que es útil en el corto plazo, que no esté basada en un cambio de estructura, un cambio real para cambiar la situación real, es difícil que no termine siendo un control temporario y que luego se disparen subas de precios. Esto es lo que hemos visto siempre en la historia argentina, y es porque no se trabaja sobre las reales causas de las cuestiones. No comparto, quiero que sepas, que la única causa es la emisión monetaria. Creo que hay Sí. múltiples causas. Una tiene que ver con las permanentes y constantes devaluaciones, generan un corrimiento hacia precios. Hemos visto también que hemos corroborado que, si bien el comercio exterior se maneja por el dólar oficial mayorista, las corridas que hay en el mercado paralelo generan en los formadores de precios y en los agentes económicos movidas de cobertura con subidas de precio, etcétera, que repercuten en la inflación también. Por lo tanto, el tema cambiario es un tema delicado. El otro tema es la cartelización que hay tanto de producción como de comercialización. En Argentina hay muy pocas empresas que manejan la Ujú. mayoría de los productos fundamentales que llegan a las góndolas. También hay una cartelización importante en la comercialización. El 70% se realiza en grandes hipermercados.
Entonces hay una serie de cuestiones que atentan contra la competencia, la buena información y que también repercuten en la suba de precios. Esto, evidentemente, con salarios e ingresos bajos y que no acompañan, genera la línea de pobreza que vamos viendo que cada vez tenemos y sumamos más cantidad de gente pobre e indigente, claramente. ¿Y qué es un poco lo que habría que hacer para poder evitar, ¿no?, que siga subiendo esta línea de pobreza y en un futuro pensar en bajar el nivel de la cantidad de pobres que hay en la Argentina? Bueno, me parece que es complejo, ¿no? Pero Sí, para sí, obvio. hacerlo sintético y tratar de encontrar, creo que lo que a la Argentina le falta, y si tomamos el inicio del 83 a la fecha, de la vuelta a la democracia, es tener un plan de desarrollo sustentable pensado antes de acceder al gobierno y que esté realmente pensando en las 4 cosas esenciales que tiene que tener un plan de desarrollo. En primer lugar, apuntar a tener políticas públicas sólidas que apunten a un equilibrio macroeconómico duradero. Esto es inflaciones razonables, una evolución del tipo de cambio razonable, déficit razonable, etcétera. Y quiero ser claro con esto, no es magia. Lo han hecho países con distintos sesgos ideológicos, inclusive cambiando de ideología en distintos gobiernos, países como Uruguay, como Chile, como Bolivia, han bajado la inflación, han logrado tener sistemas macroeconómicos más estables. Y creo que ahí hay una gran deuda. El segundo lote de políticas públicas, de un plan de desarrollo sustentable, es tener políticas de integración ciudadana serias. Y hablo de integración ciudadana porque va más allá del combate a la pobreza. Hoy es una necesidad. Tenemos a la mitad de los niños, más de la mitad, 60% de las personas jóvenes debajo de la línea de pobreza. Esto significa, más allá de la cuestión moral, desperdiciar el potencial de nuestro país y someter a un núcleo importante de la población, que para mí no es menos que la mitad de la población, a un sistema de subsidios de miseria permanente. Hay que poner a trabajar, hay que ir modificando estos planes para generar valor agregado, trabajo y bienestar, y ese es el segundo lote. Y el tercer lote, obviamente, es tener una estrategia de desarrollo productivo. Nosotros no podemos seguir pensando que nos vamos a salvar con la soja, con la carne y con vaca muerta. Tenemos que cambiar el perfil productivo para generar más valor agregado, para poder traer más dólares, que son los que necesitamos, y no pasar estas situaciones que pasamos por la falta de dólares y por tener una economía tan subdesarrollada. Y finalmente, la matriz ambiental. Tenemos que hacer que todo este proceso nuevo de un plan de desarrollo serio tenga un correlato de sustentabilidad futura desde el punto de vista ambiental. Tenemos que pensar en las nuevas formas de energía, las nuevas formas de alimentarnos y pensar en el mundo al que queremos dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos. Claramente tenemos que rever mucho la política extractivista, que es la continuidad de los últimos por lo menos 20 años. Ahí recién hablaste del tema de las materias primas, de la soja, de todo el tema de la agroindustria y bueno, de que justamente no puede ser nuestro único motor de la economía. Pero bueno, en las últimas medidas del gobierno estuvo este límite que quisieron imponer a la exportación de la soja, del maíz, perdón. Después se terminó sacando luego de manifestaciones del sector del agro. ¿Cómo se explica desde el punto de vista económico esta decisión de poner un límite a la exportación? ¿Por qué se podría haber llegado a tomar esa medida? Básicamente porque ese producto es un insumo que repercute en la economía interna. Entonces, si se desabastece el mercado, si se puede llegar a generar un desabastecimiento local por un boom de exportar hasta la última tonelada que quede, generás un desabastecimiento y Claro. terminarías teniendo que importar ese mismo producto en un término de intercambio muy desfavorable. Vos ten en cuenta que si vendés $1 con retenciones, en realidad pagás en pesos y recibís los dólares y le pagás en pesos al productor, digamos, al que exporta. Ahora, si vos te quedás sin el insumo, tenés que salir a importarlo y ahí pagás dólares reales tuyos, Claro. sin retenciones. Entonces, evidentemente ante el temor, y eso también hubiera generado un aumento de precios interno. También tengamos en cuenta que parte de la producción de granos que se usa localmente son para los feedlots y tiene que ver también y relaciona el precio de otros productos como la carne de pollo, como los cerdos y también como la carne vacuna. Sí. Entonces son temas muy sensibles y que por esa razón de alguna forma
querían limitarlo. Aparentemente se llegó a un acuerdo de abastecimiento interno, que creo que ahí es donde tienen que apuntar a futuro las políticas públicas. La agroganadería debería poder trabajarse con consensos de cuál es la provisión que tenemos que tener para que el mercado local funcione y generar incentivos para que esto se cumpla y poder darle beneficios al exportador que supera sus límites de exportación anterior cubriendo el mercado interno. Creo que eso es algo que nos debemos. Y ahí hablaste de la necesidad del tema de los dólares y bueno, el país está en una necesidad de conseguir dólares y también pensando, ¿no?, en el tema del FMI, de la deuda que se contrajo ahora en 2021, hay que pagar estos 315 millones y hay un montón más que hay que ir negociando con el FMI para ver cómo van a ser los pagos. ¿Cómo ves toda esta negociación con demás acreedores también? ¿Cómo pensás que va a salir la Argentina adelante con todas estas deudas? Bueno, el tema central en este momento se está charlando con el Fondo Monetario Internacional. Sí. La idea es salir de este proceso de stand-by, que es lo que está vigente, que es de más corto plazo, a pasar a un esquema de facilidades extendidas, que habla de por lo menos 10 años, de tener un programa de refinanciar la deuda a 10 años sin solicitar dinero adicional, cerrarlo en lo que está ahora. Y a cambio de esto, bueno, está la negociación de qué es lo que Argentina tiene que hacer en materia fiscal, básicamente, y materia en cuestión monetaria, emisión monetaria y lo que tiene que ver con el manejo del déficit. Esto es un poco lo que se está debatiendo y lo que se está buscando. Creo yo que la perspectiva es que el Fondo Monetario está también, ha hecho una apuesta quizás desmedidamente favorable en el gobierno anterior, cuando le prestó tanto dinero a la Argentina, una cifra récord, con un programa muy poco sustentable, quedó demostrado por el fracaso económico del gobierno anterior, y el Fondo Monetario de alguna manera también necesita recomponer esta situación, por lo tanto creo que hay dos necesitados en esta negociación y se supone que para abril, fines de marzo, abril, debería estar el acuerdo de poder patear para adelante los pagos con algún tipo de acuerdo en materia fiscal y monetaria que estaría prácticamente acordado. Hay matices, hay discusiones sobre qué nivel de déficit es tolerable, pero más o menos se supone que están en línea de poder cerrarlo. Esto es vital para el país porque de alguna manera despeja los vencimientos ya de la deuda privada junto con esta deuda tan importante del fondo y alguna otra que queda pendiente, le permite a la Argentina tener un horizonte de cierta tranquilidad que tiene que aprovechar para no volver a caer en lo mismo, en tener un plan serio. Y esto me preocupa porque se han cansado de decir que no tienen un plan, en donde la parte productiva, los equilibrios macroeconómicos y la lucha contra la pobreza tienen que ser son de vital importancia y no pueden ser tomados tan a la ligera. Te agradecemos, Alexis, por estos minutos, te pasamos un poco por todos los temas. Muchas gracias, muy claro en los conceptos, ahí explicándonos de todo lo que tiene que ver con la economía nacional e internacional. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.